Bienvenidos a Influyentes Lab. El día de hoy me encuentro muy contenta, pero muy contenta, porque está acompañándome Melissa Aldrete, que viene a hablarnos un poquito más de Pop Dots. Ella es cofundadora de este proyecto de cerámica, que ya tiene más de 10 años y que, bueno, se ha convertido en todo un proyecto exitoso. ¿Cómo estás, Melissa? Muy bien, Fátima, ¿y tú cómo estás? Bien, también. Oye, para la gente que no sepa qué es Pop Dots, platícanos más, ¿qué es? Pablo se inició como un estudio de cerámica. Eh, Llevamos 10 años en eso. Al principio, antes de fundarlo, hacíamos prototipos y de repente caímos en una empresa eh, que hacía cerámica en Tonalá y no resultó como nosotros esperábamos, pero nos dio mucho del know-how y de cómo era el material y a las temperaturas, cómo se procesaba, artesanos que sobresalían muchísimo en esa escena, los conocimos y nada, si bien no resultó la colaboración con esta empresa, creo que puedo considerar que ahí inició como este proyecto ya más formal que se basa en experimentación cerámica, en productos de diseño y en instalaciones artísticas que también mayoritariamente tienen cerámica. ¿Cómo nació en ti el hecho de querer dedicarte a la cerámica? ¿Qué estudiaste? Eh, Creo que mi camino es un poquito complejo porque cuando salí de Guadalajara iba a ser diseñadora de modas. Um, entonces viajé al extranjero a estudiar diseño de modas, lo cual no funcionó. Después me fui a diseño de vestuario, que tampoco me encantó. Pero en ese inter, la universidad en la que estaba, la Universidad de las Artes, tenía diseño de vestuario y después estaba la parte de escenografía y la parte de prostéticos y maquillaje y pelucas y eso ya se hacía más como a dirección de arte en escenas, tanto de televisión como de teatro, como de cine. Y ahí me quedé en la parte más de construcción de escenografía, de prostéticos. Y si bien siempre utilicé la arcilla como escultura en las clases, nunca la quemé. Pero sí era un material que ya conocía previo, pues. Solamente que en otras circunstancias. O sea, ¿estudiaste en el extranjero o ya te viniste acá a estudiar? No, estudié maquillaje y prostéticos y me especialicé en escenografía y dirección de arte. Y eso fue en la Universidad de las Artes en Londres. Ujú. Y terminando, me quedé 2 años justo haciendo dirección de arte y escenografía. Escaparatismo también estaba por ahí. Y a la hora de venirme para México, eh, pues no hay nada de eso. No había nada de eso hace 12 años. Ujú. Y, y pues aquí me quedé, pero tuve como que hibridar mi hacer hacia otras cosas, en las cuales obviamente ya formalmente puedo decir que es cerámica, que me encanta. Ujú. ¿Y cómo iniciaste en la cerámica? O sea, el material es bastante sencillo. Cuando estuvimos trabajando en esta fábrica de Tonalá, Ujú. que la verdad ya no recuerdo ni siquiera el nombre, si no te lo diría con todo gusto. Ajá. Pero ya el material yo ya lo conocía, pues nada más nunca lo había metido al horno ni había hecho piedras, que pues en algún momento se hacen cerámica, pero no puedo registrar como en el momento en el que empecé con el material. Simplemente decidimos eh, empezar a experimentar con las piezas y salieron productos de diseño. Luis, cofundador de Podots, era diseñador industrial. Ujú. Bueno, es diseñador industrial, claro. Nada más en ese momento, pues Pop Dots era más prototipo Ujú. y como que hibridó más hacia el diseño industrial o el diseño de producto artesanal. La verdad es que en definiciones de diseño también ha cambiado muchísimo porque muchos alegan que es
cuáles son las diferencias entre rubros de diseño. Y a mí me cuesta muchísimo ver esas líneas. Entonces, empezó como producto, empezó como juego, empezó como experimento. Y los ejercicios que íbamos haciendo constantemente, pues de alguna manera se podían vender y así empezó a generar dinero. ¿Y de qué manera se puede diferenciar lo que tú estás haciendo con a lo mejor cosas tradicionales, como son artesanos que están en Tonalá y que tienen otros tipos de técnicas? Creo que la única diferencia que nosotros, o que yo veo, es la perspectiva. O sea, creo que las personas que manejan una tradición o una técnica tradicional en Tonalá manejan unos pasos para procesar y para trabajar la arcilla distintos a los que una persona que no maneja la misma tradición. Tanto el barro bruñido como el barro vetus como el canelo tienen procesos muy tradicionales y muy específicos para poder llamarse así, a diferencia de lo que algún estudio un poco más moderno maneja, ¿no? Que es de alguna manera mucho más experimental quizá, o que no obedezcan las reglas tradicionales ya previamente marcadas. Lo que nosotros hacemos mucho, y la razón por la que yo nunca estudié cerámica y me dedico a esto, es por el mundo que es trabajar con el material. Entonces, creo que cualquier persona que trabaje con la cerámica dimensiona que solamente puede agarrar una rama en específico. No, la vida no te da para tanto. No, ya. Es inmensa la cerámica. O sea, te puedes dedicar tanto a cerámica, no sé, cerámica sin esmaltes, te puedes dedicar a solo esmaltes, te puedes dedicar a tierras sigilatas, te puedes dedicar a solo el torno, te puedes dedicar a solo la porcelana. Es un montón. Te puedes dedicar a buscar qué. Órale. Hay ceramistas que son un poco más geólogos, que buscan tierras silvestres. Nosotros en lo personal tenemos un proyecto que se llama Coordenadas, que busca tierras urbanas. Órale. Y tierras contaminadas. Y la forma en la que esas tierras pueden usarse con otras cerámicas más puras, ¿no? Sacadas de minas, digamos. ¿Y cómo descubres o cómo llegas a esta etapa donde dices, quiero dedicarme a este tipo de línea artística? Creo que lo único que he mantenido es la fidelidad de que si se siente bien hacerse como, o investigarse, o si se siente bien documentarlo, creo que por ahí va, ¿no? Mucho de las líneas de investigación que tiene Pop Dots tienen muchísimo que ver con preguntas como muy sencillas. Tienes, por ejemplo, Coordenadas, que es la de arcillas urbanas, y esa idea empezó con la pregunta de si yo podía hacer alguna pieza de cerámica con la tierra que teníamos en el jardín. Y obviamente pues ya tiene como 5 años esa investigación. Ha hibridado a muchas otras cosas, pero empezó con esa pregunta. El proyecto de rastros empezó con un cuestionamiento más hacia las recetas, justamente porque no tuvimos una previa educación cerámica. A la hora de empezar a manipular el material, muchas personas nos decían cuáles eran nuestras recetas, y a mí se me hacía como si me estuvieran recitando algo de cocina. Entonces yo no tenía recetas en lo absoluto, Luis tampoco las tenía. Entonces empezamos a mezclar materiales que no necesariamente fueran cerámicos, como paprikas, como fibras de coco, como gelatinas, alcoholes, vaselinas, pigmentos que no fueran cerámicos. Y lo único que al final quedaba, una vez entrando al horno y que todo se incinerara y que quedara solamente el pedazo de ladrillo, digamos, solo quedaba el rastro. Y por eso se llama Rastros, el proyecto. Obviamente ha hibridado a otras cosas, ¿no? Pero Rastros ya tiene casi 7 años el proyecto. ¿Dónde ha estado Rastros? ¿Es una exhibición que se puede mover?
Sí, o sea, rastros tiene varias ramas. Está vida y muerte, que es una arcilla que se le injertan semillas y empieza a crecer plantas. Y con la humedad que tiene la arcilla, se empieza a germinar la planta, crece, y la raíz hace el rastro. Entonces, una vez metiéndola al horno, puedes ver el tipo de raíz que tenía, digamos, como que la raíz es la que decora al final la pieza. Entonces es muy bello, eso nació de rastros, nació de esa investigación, pero pues ya es una pieza, ¿no? Después tenemos las piezas del proyecto de hábito, que es como es como un recubrimiento de una arcilla que hicimos gelatina. Y la grenetina, que es un bioplástico, hace una estructura al secarse que a la hora de secarse se craquela y crea una textura como súper bella en la pieza. Entonces, a lo que voy es que está la investigación de rastros y después, como que de esa investigación se desprenden muchas otras piezas. Increíble. Por eso, sí viaja de alguna manera, pero viaja con el nombre de vida y muerte o con el nombre de hábito. Nunca se ha hecho una exposición de solo rastros. Que ahorita igual no estaría tan mal. Si la quieren hacer. Oye, Meli, todo empezó como un juego, ¿no? Sí. Dijiste, ok, me late mucho esto, el proyecto me encanta. ¿Y cómo fue que ya fue migrando a hacerse una empresa como lo que es el día de hoy? O sea, ¿ante qué te enfrentaste también? Creo que el juego es lo que más atacan. La gente ataca un montón el hecho de que tú te estés divirtiendo, como que no les encanta. Y esa resistencia crea comentarios bastante violentos. No te puedo decir que fue mediático para nada, porque en realidad cuando empezamos Pop Dots, los comentarios negativos oscilaban entre el cómo nosotros íbamos a hacer esto un negocio justo. Y cómo tanto juego no tenía sentido, ¿no? Necesitábamos justo el plan de negocios, con el escalamiento y la inversión inicial. Y pues era exactamente lo que no teníamos. Pero nada más teníamos las ganas de hacerlo y las reglas del juego. Y las reglas del juego era seguir jugando y de alguna manera unir paso a paso cómo iba a ser el segundo y cómo iba a ser el tercero, y así eventualmente iba a ser algo, ¿no? En realidad ese era el único plan de negocio que teníamos. ¿Cómo podrías describir también entonces el acompañamiento artístico en Guadalajara? Creo, o sea, en nuestro caso creo que nos abrazó muchísimo, no muchísimo, nos abrazó más amistosamente el mundo del diseño y las personas que se dedicaban al diseño. Conocimos a personas como Laura Noriega, como Agustín Elizalde, Aldo Álvarez Tostado, Jorge Muñoz, y empezamos a formar un colectivo entre todos, ¿no? Estaba Iker y Ángeles de Bucle, Marina Saracho de Prima Materia, y si bien había algunos mucho más experimentados que otros, yo me consideraba la cero experimentada. Creo que no veíamos de nuestro hacer una competencia, sino como una comunidad. Se formó el colectivo de Occidente, que pues de alguna manera fue un colectivo entre amigos. Se inició como diseñadores o estudios de diseño que querían llevar el diseño a otros escenarios como la Ciudad de México o a otros lugares, y cooperábamos en dinero. O sea, no era más complejo que eso. Y todos exponíamos lo que cada quien hacía en estos escenarios, ¿no? Tanto Design Week como el Abierto Mexicano de Diseño. Pero pues eso fue hace 10 años. Y digo, yo en lo personal agradezco muchísimo haber sido parte de ese colectivo en su momento, porque si bien no teníamos mucho rumbo, creo que al final el conocernos y el llevarnos chido
hizo que cada quien hibridara a su lado, ¿no? Nosotros en lo personal nos fuimos mucho para producto como generador y después teníamos proyectos artísticos para cuestionar y para abrir diálogo y para crear instalaciones que se expusieran como momentos ahí muy efímeros, ¿no? Que no se iban a poder vender porque pues era arcilla cruda o cosas así. Ujú. Quizá es porque conocimos a estas personas tan claves y tan lindas en su momento que nos hizo irnos más hacia el diseño que otra cosa, pero la escena yo la he experimentado una escena bastante amistosa. ¿Vienes de familia también que tiene gustos por el arte o fue también un tema en tu casa dedicarte a esto? Nada. Mi mamá Ajá. creo que todavía no conecta. No Ajá. conecta, ¿qué me dedico? ¿Qué te dice tengo un eso? amigo- ¿Eso que dices que haces? Tengo un amigo que se llama Jorge Ibarra, que Ajá. tiene un proyecto que se llama Casa Interactiva y me dice, y yo coincido muchísimo, me dice, ay no, el otro día fui con mi papá y me dice que me dedico a cuestiones de cine. ¿Qué es eso? ¿Qué son cuestiones de cine? No mames. Yo soy igual. O sea, cuando mi mamá me presenta como, ella hace cosas. Ella se dedica a hacer cositas. No lo quiero ¿Y qué considerar te un dice? albur o algo. A ver, porque Meli, tráete no sé algo que de lo no que sé haces. La verdad no sé si darle las gracias o encabronarme Ajá. o explicarle. Mira, mamá, a ver, siéntate. Te voy a explicar. Ajá. La universidad que pagaste. Sí, estudié esto. Ajá. De esto me gradué. Como para que mínimo lo tenga claro, porque Ujú. es un tema confuso para ella. Porque obviamente mi hermano es ingeniero químico, ¿no? Mi hermano es fotógrafo. Entonces, así como, yo no puedo, no puede decir que no tiene ni idea qué hago yo, porque no, como que, no lo tiene claro. Sí, Ujú, ujú. sí se lo he explicado, pero no es algo Ujú. que he sido exitosa quizá explicándoselo. Oye, Meli, platícanos también, estaría interesante conocerlo, desde el momento en el que ya la marca se consolida, ¿no? ¿Cuál ha sido su evolución al día de hoy? Creo que estoy en las mismas, o sea, nada más me estoy enfocando al siguiente paso. El siguiente paso, más que ser un equipo más grande, de alguna manera va a ser ver que el espacio que tengamos sea más funcional Ujú. y, y que de alguna manera podamos hacer más cosas con el mismo espacio. O sea, quizás es un paso muy pequeño, pero es clave porque cuando llegan producciones que saturan el taller, Ujú. nos dan la madre, pues. O sea, sí es un tema manejar espacio en talleres pequeños, pues, como el Ujú. nuestro. Y más que inflar el equipo, es justamente saber que los que estamos, como que estamos bien comunicados. Creo que ese sería el único paso. Ujú. El próximo, pues, no el único, el próximo. Ya sobre eso, cuando eso se sienta ya más establecido, quizá empiece a pensar en el próximo. Ok. Oye, Meli, también te dedicas a dar talleres, o sea, le enseñas a la gente la importancia de lo que haces, es decir, también hay una parte de ti en el arte que hoy desarrollas. Sí, soy maestra en el ITESO, de escultura artística en cerámica. Y llevo ahí un año y medio. Antes también daba talleres, pero creo que el ITESO me ha retado un poquito a la gente. O sea, yo nunca había dado un taller de cerámica de 16 personas. Ujú. Creo que el hecho de que sean tantos estudiantes hace que de alguna manera simplifiques mucho tu lenguaje. Y eso es igual un súper reto, porque en la cerámica se enseña una sensación que es muy difícil de explicar porque en realidad estás explicando una sensación. Órale. Entonces, pues explicarle a una persona que nunca ha tenido ninguna experiencia con el material, sí es un reto. Y después simplificarlo para que 16 personas en 2 horas te puedan entender como tú quieres hacerte entender, es igual un otro reto.
Entonces sí. Antes no, antes mis clases eran de 5 gentes, de 7 máximo. Pues ya se nos ha ido el tiempo de volada en esta conversación contigo, Melissa, y para que los que no te conocen quieran visitar lo que haces, ¿a dónde te pueden ir a conocer? En redes estamos como PopDots en Instagram. Generalmente Instagram es el canal por el que contestamos más rápido. Pero igual Facebook, Instagram, tenemos Behance, Twitter, Threads. Y no se acaban las redes sociales. Pero bueno, Instagram es el canal en el que estamos más pendientes. Y es PopDots, POPDOTS. Super Meli, pues te agradezco mucho, qué bueno que te diste por acá el tiempo de visitarnos y no se pierdan otro capítulo de Influyentes Lab donde tenemos invitados súper especiales y hablamos de temas de mucha inspiración, de mucha reflexión y síganos en todas las redes sociales. Gracias.